Hola, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Representaciones del cine chileno sobre el periodo de 1970 a 1973, los casos de Machuca y Araña. En esta ocasión conversaremos con Patricio Pereira, colaborador del director Andrés Wood y productor de estas y otras reconocidas obras como Los Ochentas y Violeta se fue a los cielos. Finalmente haremos una reflexión teórica acerca del rol del cine en la memoria. Esperando que lo disfruten, los dejamos con la entrevista. ¿Cómo te encuentras, Patricio? Muchas gracias por aceptar la invitación. Bien, muchas gracias. ¿Qué roles cumpliste en el desarrollo de cada una de estas dos cintas? Bueno, básicamente búsqueda de financiamiento, el diseño de producción, el dinero, la administración de estos recursos y participo también al principio en la idea general y luego yo no escribo nada, pero sí estoy metido en la escritura porque doy todas las indicaciones respecto a si se puede hacer o no se puede hacer unas escenas estando ajustada a un costo económico. Bueno, ahora vamos a hablar de cada una de las dos películas que decidimos trabajar en esta entrevista, que son Machuca y Araña. La primera de ellas, Machuca, trata de dos niños de clases opuestas que, por un programa de integración, se vuelven compañeros en un colegio de élite. Respecto a esto, ¿por qué decidieron contar la historia desde las vivencias de niños? Mira, el director Andrés Wood estudió en el St. George y el proceso de integración de un alumno al colegio de élite, que es el St. George, fue real. El colegio donde está Andrés fue una idea de un cura de integrar a niños que vivían en las poblaciones al lado del Mapocho, en Vitacura. Y ese fenómeno lo vivió Andrés Wood. Entonces, después de haber estado un tiempo buscando qué hacer y por recomendación de su mujer le dijo, oye, ¿por qué no haces esta historia? Él me la presenta y a mí me pareció muy interesante y la empezamos a desarrollar. Lo primero que hicimos fue una investigación y empezamos a entrevistar a todos los ex integrados que eran compañeros de curso de Andrés en su vida ya profesional, adulta, y ahí empezamos a construir la historia, el guión, digamos. Entiendo. Muchas gracias. Ahora, hablando de Araña, bueno, esta película se adentra en el grupo paramilitar fascista Patria y Libertad. ¿Por qué le llamó la atención esta organización y qué elementos de ella querían mostrar? Mira, lo central con respecto a Patria y Libertad es un poco enfocado a que las personas que organizaron y se apoyaron, digamos, de Estados Unidos en el golpe de Estado, hicieron el golpe de Estado y después tuvieron el poder hasta ahora. Entonces, cuenta un poco desde la historia de juventud, digamos, estos chicos jóvenes que participaron en Patria y Libertad y después quedaron en el poder. Claro. Bueno, entre tus principales trabajos destacan varias obras acerca de la Unidad Popular y la dictadura. En ese sentido, Sí. ¿cuál es la importancia para ti de representar estas épocas y cuáles fueron tus motivaciones para participar en estos proyectos? Bueno, la motivación yo creo que es una etapa de mi vida que yo la viví intensamente siendo joven. Yo tenía al golpe de Estado 13 años, pero y post del golpe, digamos que fue más intenso. Pero sí lo viví con mucha intensidad porque me tocó presenciar muchos eventos. Y también hacía Andrés. Así que de ahí nace la motivación, digamos. ¿Ah? Ahora, lo que me preocupa en realidad, porque todavía sigo trabajando en eso, es generar reflexión sobre ese momento. Un presidente elegido democráticamente, un presidente que se declaró marxista, pero opta por la vía democrática y luego es derrotado en golpe de Estado, me pareció que tiene que ser reflexionado. Luego, la barbarie a la cual se metió Pinochet fue brutal y el silencio de quien lo acompañaba, o sea, de los políticos y la parte civil. Entonces,
es un interés del comportamiento social con respecto a las individualidades y su vínculo con lo social. Bueno, me imagino que tú habrás escuchado que hay personas que dicen erróneamente como que en Chile solamente se habla del golpe de Estado en el cine. ¿Qué opinas de este discurso? Es que hoy en día las comunicaciones están enfocadas a desprestigiar todo lo que sea golpe de Estado, socialismo, qué sé yo. Y, en el fondo yo puedo no hablar nada de esa época, pero puedo hablar también mucho de esa época sin decir nada. O sea, no sé, no me parece relevante ese tema. Lo más relevante es hacer una obra y que tenga profundidad, tenga reflexión. Y eso con Machuca lo logramos 100%. Bueno, y sobre Machuca que me mencionabas, esta es probablemente, a nuestro juicio, la película sobre la dictadura chilena más conocida e influyente. ¿Cómo Sí, evalúas el impacto cultural que tuvo Machuca? es impresionante. O sea, nosotros cuando construimos la historia sentíamos que estaba bien armada, el guión estaba cuadradito, funcionaba bien, un guión clásico, y el contenido de la historia muy potente. Sabíamos que iba a tener una buena recepción, pero como en la época que la sacamos no se había dicho mucho al respecto, desde la perspectiva emocional, reflexiva, qué sé yo, el impacto fue más allá de lo que nosotros esperábamos. O sea, esperamos un buen resultado, pero nunca tanto. Y no solamente tuvimos impacto acá en Chile, sino que también afuera. Por ejemplo, en Francia, la película se adoptó como material educativo para los cursos de español que hacen en Francia. Y eso también pasa acá con las nuevas generaciones que ven la película y hay una aproximación emocional y reflexiva de la época. Yo creo que a muchos de nosotros nos han puesto Machuca en clase de historia. Sí, bueno, nosotros cuando sacamos Machuca hicimos un material educativo y se las pasamos a los profesores y al ministerio, cosa de que se llevara a los colegios al cine. Eso está dentro también de un trabajo que hicimos en la época. Y bueno, ¿qué opiniones han recibido por parte de la audiencia que vivió la dictadura acerca de la verosimilitud de la representación? Con respecto a Machuca, tanto de derecha como de izquierda están de acuerdo, o sea, ven la película y se emociona todo el mundo. Entonces, ahí se escapa un poco el discurso político y pasa a ser un discurso emotivo. La gente se emociona, o sea, siente identificación por los personajes y siente identificación por la historia. Y era tema en los diarios, salió durante años. O sea, todavía hay una ley Machuca y todavía da vuelta Machuca después de 20 años. Respecto a la comparación de Machuca con Araña, ¿cómo fue la recepción? ¿Qué diferencias hubo? Yo creo que Araña tiene una visión más intelectual. La construcción del mismo película es más compleja. Entonces, emotivamente es más distante. Es una visión de los represores y el otro desde las víctimas. Entonces, el comportamiento fue totalmente distinto. Araña tuvo muy poca recepción. Fue un fracaso desde el punto de vista de exhibición y emocionalmente también. O sea, tiene una lectura muy más compleja, más difícil de entender. Y ya para ir cerrando, ante el auge de discursos negacionistas y relativistas sobre la dictadura, ¿cómo evalúas el panorama político actual? Yo creo que la reflexión sobre accionar político se ha ido desde la profundidad a la superficie. Entonces, todo se enmarca en una superficie. Y no hay una reflexión sobre por qué se llegó a tener un gobierno socialista, qué se debe a su caída, qué hizo en la dictadura, qué destruyó y qué construyó, en qué estado estamos ahora, en qué nos fijamos y en qué no nos fijamos
etcétera. Entonces, yo creo que eso está sucediendo. Y en este contexto que mencionas tú de superficialidad, ¿cómo crees que películas como Machuca y Araña contribuyen al ejercicio de la memoria respecto al golpe y la dictadura? Es que ahí el tema es muy interesante. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos poco material audiovisual antiguo, ¿ya? Porque en ese momento nos habían destapado todo el material audiovisual y todo era en blanco y negro. Entonces nosotros necesitábamos saber cómo era el color original. Y el color al final terminamos construyéndolo nosotros. Y después todas las películas se hicieron con ese color de los objetos. Y los objetos los inventamos nosotros a partir de lo que nos acordábamos y lo que encontrábamos. Entonces la visualidad quedó para la historia a partir de Machuca. Y eso sucede no solamente en visualidad, sino que sucede en muchos otros elementos, como tu experiencia de, a partir de la película, saber lo que sucedía, cómo era la época. Así nosotros hemos dejado una huella en la sociedad de una visión particular de la época que encanta. Reitero los agradecimientos, Patricio, muchísimas gracias. No de nada. Seguimos trabajando en el tema y espero que vean los próximos trabajos. Bueno, a partir de nuestra conversación con Patricio, desprendemos principalmente que el cine como producto cultural tendría un papel particular dentro del arte para el rescate de la memoria. Afirmándonos con Rosa Mantecón, una antropóloga mexicana, el vínculo entre los productos culturales con la formación de un público siempre es un vínculo socializante y por tanto cambiante, ya que depende siempre de ciertas coyunturas políticas o culturales que en cierta medida regularizan el impacto de estos productos. Al respecto, nos es fundamental tratar el hecho de que, como planteaba Patricio, el éxito diferenciador y masificador de Machuca no es azaroso, y es muy probable que esto responda a ciertas demandas sociales situadas en su propio contexto histórico. Entendemos que el 2004 fue el año por el cual se dio a conocer el informe Valech, entonces un periodo histórico por el cual se desenvolvía un intento por volver a conversar acerca de la dictadura, en torno al legado que se está haciendo presente en las nuevas generaciones, pero también en las inconclusas demandas de justicia y democratización por parte de muchos sectores sociales. Al respecto, vemos como Machuca caló muy fuerte en la coyuntura sociopolítica del momento, vinculándose con muchos sectores sociales al brindar de colores e imaginarios un periodo que sigue en disputa. De esta manera y en continuidad con lo que nos señala la autora, el público siempre está sujeto a su propia especificidad histórica, social y cultural concreta, para lo cual una oferta cultural tomaría una forma u otra, entendiendo que esta relación nunca se mantiene estática y siempre será cambiante durante la historia. Así lo podemos ver también en ambas películas. Por un lado, Machuca, estrenada en pleno año 2004, en un momento de reflexión y debate en torno a los derechos humanos y la memoria histórica, y por el otro lado, Araña, estrenada el año 2019, en periodo de fuertes movilizaciones sociales y protestas masivas, donde la película además generó una resonancia profunda al abordar otros temas como la impunidad y las cicatrices que deja esta en la sociedad. De igual forma, trabajamos con Wortman, quien participa en el análisis de una serie de películas que buscan retratar la sociedad argentina en la actualidad, vinculada a la globalización cultural que resignifica conceptos como poder, clase, trabajo, etc. En relación con esto, es posible establecer un paralelo con ambas películas, puesto que buscan retratar la realidad, exponiendo la crueldad vivida durante este periodo. Por otro lado, se menciona el concepto de red, que hace alusión a cómo el valor simbólico de un actor famoso, una buena campaña publicitaria o un mejor financiamiento pueden influir fuertemente en el éxito de un largometraje. Sin embargo, resulta interesante cómo en los casos de Machuca y Araña esta situación se invierte, resultando la película Machuca éxito de taquillas, careciendo de la mayoría de los componentes anteriormente mencionados, en aparente desventaja con Araña. Finalmente, son interesantes los aportes del autor búlgaro Svetan Todorov, quien da cuenta de cómo la memoria, lejos de oponerse al olvido, está en estrecha relación con este. Esto se debe a que la reconstrucción del pasado implica una selección de determinados aspectos del mismo, concebidos como dignos de ser recordados. En este sentido, películas como Machuca y Araña cobran gran importancia. Podemos ver en las palabras de Patricio la intención de estas películas de generar una representación de la época tal que incentive la reflexión. Al respecto, Todorov señala que comprender sucesos como el golpe de Estado constituye una herramienta fundamental para la no repetición. Así, en términos del autor, se podría afirmar que obras como las abordadas en el presente podcast hacen un buen uso de la memoria, al servir a una causa justa. Con esta última reflexión, damos por terminado nuestro podcast sobre representaciones e impacto del cine chileno a partir de las películas Machuca y Araña. Les agradecemos a todos por escuchar y esperamos que les haya gustado.